Tardes a todos los usuarios de La Silla Vacía que nos están viendo en este segundo chat en vivo que hacemos con candidatos a las elecciones de este año. Hoy nos acompañan dos candidatos por ahora a la Cámara por Bogotá. Se trata de Daniel Reisbeck del Partido Conservador y Clara Rojas del Partido Liberal, que muy amablemente han atendido la invitación de La Silla para hablar de varios temas, de sus propuestas y especialmente de temas de Bogotá. Estamos a la espera de que llegue Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, pero bueno, vamos arrancando en vivo. Les recordamos que pueden enviarnos todas sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @LaSillaVacía, y estamos muy pendientes para hacérselas a los candidatos. La idea es que como tenemos por ahora dos, esperamos una tercera candidato. Queremos que cada uno tenga un tiempo máximo de 2 minutos para responder las preguntas que le vayamos haciendo nosotros de La Silla y ustedes los usuarios. Entonces comenzamos con un tema obligatorio en Bogotá, que es el tema de la revocatoria. Ustedes han tenido posiciones encontradas, sobre todo Angélica, que ya está por llegar. Queríamos preguntarle a cada uno, Daniel, Clara, ¿cuál es su posición frente a la revocatoria del alcalde Gustavo Petro? Daniel, por favor. Yo creo que, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a La Silla Vacía, Juanita León, a Clara, a Angélica, que no ha llegado. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo creo que la revocatoria costoso, tal vez excesivamente costoso, sobre todo porque es muy difícil llegar al umbral. Sin embargo, ya que se va a hacer, pues también me gustaría aclarar que a mí me gusta la democracia directa, pero me gustaría que la usáramos para temas de fondo, temas de debate como por ejemplo lo del metro. Me parece que el metro debió ser un tema en un referendo en Bogotá, después de un debate informado. Acá me parece que estamos decidiendo sí a Petro o no a Petro, y ahora está involucrado Pacho Santos. Entonces termina siendo algo alrededor de personalidades, y creo que termina, digamos, fortaleciendo el elemento caudillista de nuestro sistema político, que es algo que no me gusta mucho. Pero ya que se va a hacer, y pues yo la verdad no lo hubiera hecho, ya que se va a hacer, yo votaré que sí, porque a mí me preocupa sobre todo el tema de los colegios en concesión, que son los 25 colegios en Bogotá, públicos, donde el proveedor privado, como por ejemplo la Alianza Educativa, el Gimnasio Moderno, prestan un servicio de educación pública muy bueno, y ese modelo está en peligro ahora bajo la administración de Gustavo Petro. Entonces yo votaré que sí, sobre todo porque me parece que ese modelo hay que salvarlo y hay que expandirlo en Bogotá y también a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Daniel. Clara, su turno para responder a la pregunta de qué piensa de la revocatoria de Petro, por qué sí y por qué no, o por qué no. Bueno, primero también mil gracias por la invitación a Silla Vacía, por el trabajo que vienen desarrollando para visibilizar a los candidatos y sus propuestas. También agradecer a mis compañeros ahora que estamos pendientes. Yo he venido diciendo que estoy de acuerdo con que Gustavo Petro haga un paso al costado, no por otra razón diferente de haber realistado la ciudad. Me parece que se va rajando y que hay varios temas que llaman la atención y que nos tienen preocupados a toda la ciudadanía. Diría que el metro es una necesidad. Hoy vemos que Transmilenio no satisface las necesidades de movilidad. Realmente, así se logren instalar las 160 líneas que anunció ayer el alcalde, todavía siguen siendo insuficientes. El programa que se había pensado para el trazado de la línea de la avenida Boyacá ni siquiera se ha empezado. No se ha dado uso al tren de cercanías, y me parece que lo que hay que hacer es ofrecerle a la ciudadanía las mayores ofertas y posibilidades y alternativas para que pueda desplazarse prontamente a su lugar de trabajo y hacer una ciudad más competitiva. Pero adicionalmente, si vemos el tema de seguridad, también tiene problemas serios. Los bogotanos, según la última encuesta, se sienten inseguros. Realmente el robo callejero, la microextorsión, el hurto a residencias son un tema que sigue aquejando a la ciudadanía. Me parece que falta una mayor articulación entre la Secretaría de Gobierno, los CAI, la Policía Metropolitana y la propia ciudadanía. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero si miramos el tema social, también digamos que nos vamos rajando. No hay suficientes hospitales, sobre todo en el sector sur. Digamos que de Chapinero hacia el sur la gente no tiene posibilidad de ir a un hospital. Le toca venir incluso desde Soacha, desde Kennedy, para que lo puedan atender en la zona norte. Y realmente les toca hacer todo este tránsito de movimiento del Paseo de la Muerte, de manera que si ya vamos mirando son 3 temas, adicional al tema de educación y el tema de vivienda.
De manera que yo estoy de acuerdo con la revocatoria, me parece que es importante que la ciudadanía se pronuncie. Comparto con Daniel de que es un costo alto y que hubiera sido deseable que ese dinero se hubiera enfocado a temas sociales, pero dada la circunstancia, la realidad es que nos corresponde salir a votar. Ojalá lo hagamos responsablemente, pensando primero que todo en la ciudadanía. Claro, aparte del tema de la revocatoria, otro de los procesos en contra del alcalde Petro fue el tema de su sanción en la Procuraduría. A ustedes, ¿cómo ven? Se ha abierto el debate de los superpoderes de la Procuraduría. Quería saber si en el Congreso apoyarían reducirle esos superpoderes al procurador. ¿Yo? Daniel, comienzas, por favor. Qué pena. Sí, Daniel, Clara. Sí, yo creo que los poderes del procurador se deben revisar. En muchos países los poderes que acá ejerce el procurador lo ejercen jueces, fiscales, inclusive los votantes. Entonces me parece que es algo que sí se debe revisar, inclusive se puede pensar en eliminar la procuraduría o combinarla con otro ente para que, pues, hay veces hay, digamos, un cruce de funciones entre los entes de control. Entonces me parece que es un debate muy importante, pero como decimos en el Rosario, pacta sunt servanda, bien, entonces a mí me parece que hay que tomar en cuenta el hecho de que el M-19, del cual era miembro Gustavo Petro, aprobó la Constitución del 91, donde se creó la función del procurador. El senador Gustavo Petro le dio al procurador el voto decisivo para su primera elección, y pues los 800 o más funcionarios y más de 200 funcionarios públicos elegidos directamente que ha destituido el procurador, eso se dio y no vimos nada o no mucho por parte del alcalde Petro, y ahora sí. Entonces me parece que hay que obedecer la ley mientras la ley está establecida, pero de nuevo también me preocupa el hecho, digamos, de que el procurador lo elige el Congreso, termina siendo un cargo bastante político, usa la procuraduría, no solamente pero cualquier procurador de turno lo usa como un fortín político para repartir puestos. Entonces todo eso es algo que me preocupa a mí. Me gustaría ver un Estado más limitado, con menos burocracia. Entonces, pues, para resumir, por un lado, entiendo la necesidad de reducir los poderes del procurador, pero por otro también creo que el alcalde Petro debería someterse a la ley como ha venido existiendo y aceptar la decisión. ¿Era su posición frente a los superpoderes de la Procuraduría? Sí, yo sin duda también comparto que hay que repensarla. No me iría al extremo de eliminarla. Me parece que ha habido situaciones en que la actitud de la Procuraduría es viable, no solo de sino de procuradores anteriores. Pero sí me parece que hay que revisar sus funciones, hay que evitar que sea un fortín político, y también me parece que esta facultad que tienen de imponer sanciones, que yo creo que sería como la gota que más preocupa a los ciudadanos, que en este caso particular la sanción sería como muy alta. Entonces, yo creo que la facultad también de poner sanciones también debe tener un límite, de manera de tampoco por situaciones tan graves entorpecer la vida política de una persona. De manera que esta reforma a la Procuraduría yo creo que habría que mirarlo en conjunto con una reforma de fondo a la justicia y quizá también con una reforma política, que son los temas que nos va a tocar abocar en el próximo Congreso de la República. Perfecto, Clara, gracias. Le damos la bienvenida a Angélica Lozano, que se nos demoró un poquito en llegar, candidata a la Cámara por Bogotá del partido hoy Alianza Verde. Buenas tardes, excusas a todos. Angélica, habíamos tocado dos temas súper importantes en los cuales tú tienes unas posiciones bien claras, y es el tema de la revocatoria, ahorita uno de los temas más importantes en la ciudad política, y el tema de los superpoderes de la Procuraduría, y decir, ustedes desde el Congreso apoyarían una reforma a esa entidad, a ese organismo de control. Quería que me contestara brevemente, ya que para pasar a las siguientes preguntas. Mil gracias. ¿Se escucha? La revocatoria es un derecho en el que todos los bogotanos podrán decir sí o no. Personalmente voy a decidir que no. Esperamos que esa fecha llegue y cada quien se pueda expresar en ella. Promueve una reforma integral a los órganos de control. Yo llevo 5 años denunciando, resistiendo los abusos de poder del procurador.
el abuso de poder es un peligro y los 5 elementos para la reforma son: primero, quitarle la elección de los órganos de control a las corporaciones políticas. Que el Senado no elija el procurador, que la Cámara no elija la Contraloría, que los consejos municipales de todo el país no elijan el personero y que el Consejo de Bogotá no elija Contralor y personero. Los órganos de control se convirtieron en cómplice para tapar, ejemplo, gobierno de Samuel Moreno, por algo están hoy presos y ayer Rojas Birri confesó sus delitos, o también para perseguir y acosar, independiente de la opinión que se tenga del alcalde Petro y su gestión. Hay un hecho: un mes tiene 20 días hábiles. Hay entidades en Bogotá que han recibido 25 visitas de la Contraloría en un solo mes. Entonces, quitarle la elección a los cuerpos políticos para que no se vuelva un carrusel de favores. Nombrarlos como por concurso, por examen, con unos requisitos altos, exigentes, para que cualquier ciudadano se pueda presentar. Un ejemplo: el registrador actual es el primero elegido por concurso, por un examen de méritos. Como es un hombre maduro, sabemos que es de origen liberal, pero estoy segura que en 2 elecciones ya no vamos a saber la afiliación política de quien ostente ese cargo. Entonces ese sería el modelo para los órganos de control. Segundo, proponemos con Claudia López, candidata al Senado número 10, que es con quien hago fórmula, proponemos la unificación de la Contraloría y la Procuraduría en un solo órgano de control, que elegido de otra forma no sea uninominal. Ya vimos el poder absoluto en una persona es peligroso, es riesgoso. Proponemos un tribunal de cuentas, como funciona en otras partes. Hoy hay una duplicidad de funciones, porque la Contraloría vigila cómo se invirtieron los 100 millones de pesos y la Procuraduría cómo actuó el funcionario que determinó los 100 millones de pesos. Entonces es también unificar los órganos de control en un número plural, que sería un tribunal de cuentas, la no reelección. Hay un desajuste en nuestra Constitución, buscamos suprimir la reelección presidencial y que no se reelijan tampoco los altos dignatarios del Estado, como hoy pasa con el fiscal, con el contralor, pero está el hueco, el vacío que ha permitido la reelección de procurador. Y creo que no debe ese tribunal de cuentas tener la facultad de destitución de funcionarios elegidos por voto popular, honestos. Creo que eso debe ser, como lo dicen los acuerdos internacionales, facultad exclusiva de un juez. Muchísimas gracias, Angélica. Les recordamos que seguimos aquí en este chat en vivo de La Silla con 3 candidatos a la Cámara por Bogotá: Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, Daniel Raisbeck, conservador, y Clara Rojas del Partido Liberal. Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @lasillavacía. Vamos con 2 de los temas prioritarios en Bogotá, prioritarios por resolver, que son movilidad y seguridad, y que Daniel y Clara los tocaban ahorita que respondían el tema de la revocatoria. Daniel, quisiera que me contaras y a los usuarios tus propuestas para resolver el tema de movilidad en Bogotá. Bueno, desde el Congreso se puede hacer sobre todo control político, pero digamos, mi opinión acerca del tema de movilidad es que pues está el sistema de Transmilenio. Se supone que iban a ser 5 fases. Los alcaldes Mocus y Peñalosa hicieron 2, y los últimos 3 alcaldes han hecho una fase que ni siquiera la han completado, porque el Transmilenio en la 26 ni siquiera llegó al aeropuerto. Entonces no, toca montarse en un alimentador donde no caben las maletas. Entonces, pues, primero que todo, empezar por ejecutar en ese sentido. A mí me gustaría ver unas medidas. Pues se hizo lo del metro, como dije antes. Me hubiera gustado ver un referendo acerca del metro, porque creo que ese es el tipo de decisiones que se deben tomar por medio de la democracia directa, después de un debate muy informado. Pero pues el hecho es que, aunque se vaya a hacer el metro, no va a estar mañana, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar soluciones de corto plazo también. A mí me gustaría ver que no solamente el Estado o el distrito tomando medidas estatistas, como por ejemplo el pico y placa, porque eso para mí es una violación de la propiedad privada, porque uno está pagando el seguro del carro, está pagando los impuestos del carro y no lo puede usar muchas horas a la semana y muchas horas al mes. Entonces a mí me gustaría ver soluciones creativas, como por ejemplo fomentar, y eso no necesariamente el Estado sino de la sociedad civil, el trabajo en la casa, como lo que estamos haciendo en este momento, teniendo una discusión por internet, como uno habla con varios amigos a la vez, o socios o clientes por Skype. Me parece que esa es una solución en parte, ¿verdad? Que la gente no le toque transportarse de un lado de la ciudad al otro para trabajar. Por otro lado, me gustaría ver, digamos, mecanismos, por ejemplo, el pare de 4 esquinas, donde el primer carro que llega es el primer carro que va, respetando los otros, como se ve sobre todo
países anglosajones. Obviamente habría un elemento de cultura ciudadana que tocaría introducir. Me gustaría ver más rotondas en Bogotá, no tanto semáforos, y los semáforos que hay siendo más inteligentes, usando la tecnología disponible. Muchas gracias, Daniel. El turno es claro. Gracias. Pues yo desde la Cámara de Representantes quiero llegar a la Comisión Tercera. La Comisión Tercera es la encargada de mirar el presupuesto de la Nación para todo el país. Me parece que ahí es muy importante que haya una redefinición del presupuesto para Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá le lleva o le pone al presupuesto nacional casi el 60% de los recursos. Me parece que ahí habría que hacer una apropiación definitiva para el metro, de manera que el metro sea una realidad en el corto plazo. Adicionalmente a ese tema presupuestal, por supuesto hacer el control político al señor alcalde de la administración distrital y generar, como ya les había comentado antes, un sistema articulado de transporte de manera que haya varias alternativas que sean también amigablemente necesarias para mejorar la calidad de vida. Entonces sería generar diversas alternativas de transporte, además del metro, el Transmilenio con las vías que tiene, con las líneas que faltan y que están proyectadas, con el tren de cercanías para la gente que trabaja en Zipaquirá y en Soacha, que viene a vivir, a trabajar aquí en Bogotá, y lo mismo otras localidades que igualmente son lejanas, como Usme o incluso Kennedy, Sumapaz, donde a veces también es difícil que estas personas se transporten rápidamente a Bogotá. El otro tema es articular estos sistemas de transporte con la bicicleta, la moto y el carro, de manera que la gente cuando llega a la estación del metro o del Transmilenio pues pueda tener parqueaderos y que cuando llegue a las zonas céntricas también pueda acceder a las bicicletas públicas para poder desplazarse y no tendríamos el tema del tutelatón en la zona centro como ocurre en otras ciudades del mundo donde simplemente la gente llega directamente a la plaza y se puede desplazar a pie a los sitios más cercanos. De manera que, para resumir, mi trabajo desde la Cámara de Representantes sería desde el tema presupuestal para que Bogotá tenga los recursos que le permita tener una solución definitiva a su sistema de transporte, como lo hizo antaño por Medellín, igual de Bogotá, y el segundo tema es el control político que vengo adelantando incluso desde que estoy aspirando a la Cámara y que hice estos pronunciamientos sobre la preocupación que tiene la ciudadanía sobre el sistema de transporte y adicionalmente de seguridad. Muchísimas gracias, Clara. Angélica, tu turno. Bueno, veo que tendremos una bancada lista para conseguir los recursos que necesita Bogotá en esa ley de transporte masivo. Necesitamos que sea el 70% del tope lo que apropie el gobierno nacional para la construcción del metro. Quisiera hablar de otros temas. Necesitamos que desde el nivel nacional, desde el Congreso, con el Ministerio de Transporte, a la bicicleta se le genere una política pública tan seria y tanta atención como se le da al transporte masivo, porque es un medio de transporte ecológico que está creciendo el uso de ella y necesitamos que tenga un tratamiento estatal que prevea la infraestructura, la pedagogía, y esto demanda atención nacional. Hay muchos elementos, por ejemplo, en cuanto a los taxis, que necesitan ser desatascados por ley. Hay una ley actual, vigente hace muchos años, por ejemplo, que le faculta a las empresas afiliadoras una intermediación que no es sana, una intermediación que ha impedido, por ejemplo, tener un control efectivo sobre los taxistas, sobre la calidad del servicio, que proteja a los usuarios y que los proteja también a ellos. Y es porque al entregarle a las afiliadoras la facultad de entregar la tarjeta de operación anual, el distrito y todos los entes territoriales por ley cedieron a estas afiliadoras una competencia innecesaria que pueden hacer las secretarías de movilidad y que son la llave para desbloquear en buena medida la calidad del servicio, los controles y la mejora a la prestación del servicio, a las condiciones de los taxistas. Leyes como esa son miquitos que han ido colando allí muchos de los intereses de los transportadores y que tenemos que lograr desatascar y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Algo similar pasa, por ejemplo, con los comparendos. Los colombianos podemos hacer uso de un descuento hasta la mitad si el curso se toma en tantas horas después de una infracción o de notificarse de ella. Si ustedes van a la Secretaría de Movilidad van a encontrar jaladores, como se llama esto en el mercado, mujeres vestidas de amarillo entregando volantes de venga, entre y haga el curso aquí.
La mayoría de la gente cree que ese es un curso de la Secretaría de Movilidad. No, el de la Secretaría de Movilidad está dentro, donde no se ve, donde no hay flujo peatonal, y al Estado, al distrito, le entra apenas la cuarta parte de lo que se recauda allí. De nuevo, fue en una ley, en un miquito, una arandela que le entregó esta facultad al delegar en terceros privados la prestación de este servicio. Válido que lo hagan siempre y cuando el distrito recaude el mismo 50%, pero aquí se bajó al 25%. Y por último, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es nueva, la acaban de aprobar y necesita muchas herramientas, indicadores, recursos y seguimiento. La seguridad vial implica a todos los actores, empezando por el peatón. Toda la organización del transporte debe preverse en torno al peatón, al usuario de bicicleta, del transporte público masivo y del automóvil, y esto demanda una acción estatal que prevea controles y regulación. Angélica, muchísimas gracias. Quería recordarles a cada uno que la idea es que no se me pasen de 2 minutos. Angélica, no me empezó a escuchar esa parte, para que todos tengan la igualdad de tiempo en nuestro chat en vivo. Y recordamos a nuestros usuarios que a través de nuestra cuenta en Twitter, @lasillavacía, nos pueden enviar sus preguntas. De hecho, aquí llegó una de Marcela Rivera, que dice: a los 3 candidatos, ¿no les parece alto el costo de sus salarios con la labor que desempeñan desde el Congreso? Comencemos con Angélica para variar el orden. Angélica. Sí, yo creo que una sociedad como la nuestra, tan clasista y con una brecha tan alta, debe revisar medidas salariales para que se mida, por ejemplo, en salarios mínimos. Si el salario mínimo de los colombianos ronda los 600.000 pesos y con esto muchas familias deben sobrevivir, yo sería partidaria de revisar y que se establezca una tabla donde se establezca, de acuerdo a una deliberación, una discusión, el número de salarios mínimos. Algunos podrán decir que 10, que 20. En esta remuneración en las corporaciones hay perversidades. Por ejemplo, en los consejos municipales se paga es por honorarios, algo parecido al régimen de prestación de servicios, y se han vuelto honorarios elevadísimos, como en el Consejo de Bogotá, donde se adquiere derecho a ellos solo con decir presente, y es una usanza lamentablemente frecuente. De modo que la remuneración de los congresistas o miembros de corporación es válida que se revise, pero teniendo en cuenta que hay efectos perversos. Sea ponerlo por honorarios o poner una cifra fija, puede tener efectos que vale la pena revisar. Muchas gracias, Angélica. Clara, por favor. Sí, yo he venido diciendo desde el primer momento en que me lancé a la Cámara por Bogotá para encabezar la lista del Partido Liberal en Bogotá, que yo creo que hay que revisar el tema salarial de los congresistas. Estoy de acuerdo con el tope fijo. Lo que tenemos que hacer es bajarlo. Me parece que hoy los salarios de los congresistas son excesivamente altos y no se compadecen con la situación del país. Y más bien esos rubros que sin duda generarán un excedente, orientarlos a educación y a salud, que yo creo que serían unas necesidades sociales de la población muy sentida, y lograríamos una mayor equidad. Y me parece que se trata, cuando uno llega al Congreso, es de prestar un servicio, no de enriquecerse, y a eso tenemos que volver. Incluso cuando lleguemos a la Cámara, quiero invitar a mis demás colegas a que hagamos un acuerdo ético, y entre otras este sería un punto bien importante. Muchísimas gracias, Clara, por tu respuesta. Primero que todo, me gustaría aclarar que yo nunca he vivido al Estado. De hecho, hasta cierto punto me opongo por principio, así que un libertario, que es mi filosofía política, lanzándose a un cargo público es una contradicción hasta cierto punto. Yo en mi página web, danielreisbeck.com, escribí que bajo ningún punto de vista un congresista se debería ganar de lo que se gana un profesor de universidad con doctorado y con publicaciones, libros publicados, artículos, etcétera. Y en Colombia eso puede ser 12 millones de pesos, pues, y ahora se están ganando más de 20. Pero entre más lo he ido pensando, creo que me gustaría rectificar mi posición, porque, digamos, yo esta campaña, yo sigo trabajando en el Rosario, yo sigo enseñando mis clases, sigo como director del archivo histórico, y la campaña lo estoy haciendo pues en mis tiempos libres, también pues de noche, los fines de semana, y he pensado, ¿y por qué el Congreso no puede ser así? Yo creo que el Congreso, a los congresistas no se les debería pagar nada, y que cada cual debería tener un trabajo, y pues que las sesiones sean de noche, que los medios de comunicación también ayuden para que las entrevistas o los debates sean en horas, digamos, que no haya conflicto con horas laborales regulares. Entonces, digamos, yo he ido pensando eso durante esta campaña, y cada vez estoy más convencido de que es un servicio público y que no se le debería pagar a los congresistas. ¿Y eso de no pagarle a los congresistas lo vas a proponer en el Congreso?
Bueno, pues creo que encontraría mucha resistencia si llego, pero pues, ¿por qué no? Por lo menos tener la posición de cada uno pues claramente expuesta a la opinión pública, ¿no? No sería mal ejercicio. Yo quisiera agregar algo. Claro que sí, Angélica. No sé si ahí estoy al aire. Sí. Yo promuevo ponerle a la reelección, el límite a la reelección. Hoy en las corporaciones públicas, desde la JAL hasta el Senado, es ilimitado y hay personas que pueden durar 45 años, 30 años en un cargo. Dicen sí, porque obtienen los votos, pero en nuestra cultura política es gracias a ciertas clientelas alimentadas con el Estado y la larga permanencia en los cargos es el que ha permitido desplegar la corrupción. El cartel de la contratación no se habría dado si un Hipólito Moreno no tuviese la cancha y los tentáculos que pudo desplegar allí. Yo propongo máximo 2 periodos en un cuerpo colegiado de elección popular. Angélica, ¿y no crees que esa propuesta, digamos, se ve un poco, decir, uno de los fenómenos que se ha presentado en estas elecciones es el tema de los herederos de la parapolítica? Ellos no se presentan porque no pueden, pero presentan a sus herederos. ¿No crees que esa propuesta se prestaría también para que eventualmente presenten a sus herederos los que se quieren quedar eternamente en el Congreso? La permanencia allí les genera unas redes de clientela o de acceso a información que podrían utilizar como ya lo han hecho. Yo creo que poniéndole un límite se garantiza no una renovación porque la gente joven o esto sea mejor, pero sí para que sean las ideas y los programas los que tienen que liderar cada partido, y eso implica una depuración y una clarificación de qué se defiende, y que la renovación, el límite haga que gente se promueva a otros cargos públicos o que vayan al sector privado a hacer distintos aportes. Yo creo que 8 años es suficiente para un aporte desde un escenario como esto y que pueden volver a otro escenario. Daniel tenía la palabra. Sí, que otra cosa que hay que tomar que está relacionado a esto es que, por ejemplo, yo me he dado cuenta como candidato nuevo que el sistema está diseñado para que los que ya están ahí se queden en el poder. Se reelijan, exacto. Entonces, bueno, desde el hecho que uno lo inscriben en la lista el 10 de diciembre, pero pues todo el mundo se va de vacaciones y la campaña en verdad empieza el 20 de enero. Entonces, para un candidato nuevo es muy difícil proponer sus ideas y hacerlas conocer, primero que todo. Otra cosa es el tarjetón, donde no salen fotos ni nombres, sino está diseñado para que el primero de la lista pueda ganar. Y otra cosa es que el Congreso ahora no está en sesión. Entonces los congresistas que están buscando su reelección pues tienen los recursos del Estado y los pueden usar para dedicarse a hacer campaña, como yo digo. Pues yo no sé los demás candidatos, pero yo sigo trabajando, tengo un trabajo, horas laborales normales, entonces pues eso es algo que también hay que considerar, creo. Gracias, Daniel. Clara, ¿quería intervenir? Sí, quería decir que también hay que evitar la política del cuerpo ajeno. Yo creo que estos herederos también nos deben preocupar y por eso es tan importante que ustedes que nos están siguiendo ahora pues traten de conocernos directamente a los candidatos, justamente para saber, que nos conozcan, para que sepan qué proponemos, en qué partido militamos, cuáles son nuestras propuestas, quién está detrás de nosotros, de manera de tratar de romper a través del voto responsable todas estas votaciones en cuerpo ajeno, que yo creo que ese también es un tema que hay que romper definitivamente. Muchísimas gracias. Uno de los debates que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro ha sido el modelo de ciudad ideal para Bogotá. Voy a preguntarles, además que ustedes son de partidos distintos y seguramente tienen posiciones encontradas ahí, ¿cuál es el modelo de ciudad que debería seguir esta administración o la próxima en Bogotá? Daniel, por favor. Perdón, modelo de ciudad, ¿a qué se refiere precisamente? Al modelo de ciudad, digamos, si la ciudad... el debate como el que se dio con el POT, si la ciudad se debe expandir hacia los extramuros o no, digamos lo que sea, los dos modelos que se han planteado en dos personajes clave para Bogotá como Petro y Peñalosa, por ejemplo. Claro, pues digamos que si es Petro y Peñalosa es muy difícil para mí escoger porque a mí Peñalosa me parece una persona, bueno, tiene buenas ideas y buenas intenciones, pero siempre está dispuesto a utilizar el poder del Estado o del distrito para imponer su voluntad. Con medidas como expropiaciones y ese tipo de cosas, con lo cual yo no necesariamente estoy de acuerdo. Con el alcalde Petro ya he mencionado, digamos, mi oposición a su política educativa. Aparentemente no va a renovar los contratos de los colegios en concesión, etcétera, pero pues digamos también hay cosas algo positivas de Petro, como me gusta que haya cambiado un poco el enfoque de la política de las drogas, digamos, tratando más el lado de la rehabilitación y no solamente atacando, digamos, la producción y el consumo y la comercialización. Entonces, pues, yo diría
que lo importante no es sacar Petro o Peñalosa, si son solamente esos dos modelos, sino pues tener debates como este y tener una pluralidad de opiniones y pues obviamente también tener expertos en el tema. Y pues sí, es decir, yo diría, a mí no me gusta que me pongan a escoger entre Petro y Peñalosa porque de nuevo volvemos a, digamos, este elemento caudillista de la política colombiana. No era que escogiera, sino que hablaras del modelo de ciudad que crees que sería el ideal para que se siga desarrollando Bogotá. Pues cosas que necesita Bogotá, como dije, creo que pues hay que continuar con las fases de Transmilenio que hacen falta. Creo que eso facilitaría mucho la movilidad. A mí también me gusta la idea de utilizar bicicleta, digamos. Yo transito mucho por la séptima, pero la verdad no me gusta mucho andar en bicicleta por la séptima porque lo considero un deporte extremo y no soy lo suficientemente valiente. Lo mismo por la circunvalar, por ejemplo. Entonces sí me gustaría, digamos, una ciudad más amigable para ese tipo de transporte. Y de nuevo, yo creo que toca utilizar los recursos disponibles o los mecanismos que sean posibles para que la gente no le toque transportarse de un lugar a un lugar muy lejano y de vuelta solamente para trabajar, es decir, que se pueda trabajar en casa, con internet, que haya posibilidad de crear, si es más fácil crear empleo, porque hay demasiadas trabas para crear empresas, entonces pues van a surgir negocios locales de una manera más fácil. Según el Banco Mundial se requieren 15 días y 9 trámites para registrar un negocio en Colombia. Entonces yo me iría por ese lado, me iría por el lado de la sociedad civil y del libre mercado para encontrar soluciones, digamos, de arriba hacia abajo al problema y no, digamos, un modelo impuesto por un alcalde o un presidente. Gracias, Daniel. Clara. Bueno, el modelo de ciudad es sin duda el que presta una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Yo creo que a eso es que tenemos que apuntar y a una calidad de vida y a un modelo de ciudad que todos vayamos construyendo a través del debate, a través de las ideas y a través de lograr consensos. Desde el Partido Liberal hemos propuesto hacer una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá de manera de profundizar la descentralización y que cada localidad tenga la posibilidad de elegir popularmente a su alcalde, de manera que la sientan como propia y también haya un doliente por los temas esenciales, que son seguridad, que son salud, que son educación, que sean los sitios de atención para las madres cabeza de hogar, en fin, toda una serie de elementos, porque pensemos que una localidad nomás como Suba tiene más de 1 millón de habitantes, eso puede ser una Neiva. Igual, si hablamos de Ciudad Kennedy, de manera que es muy importante que los alcaldes locales tengan una mayor autonomía y lo mismo las localidades y resolver sus problemas. Obviamente hay unos elementos que atañen a toda la ciudad. Uno de ellos, por supuesto, el presupuesto, el medio ambiente, la movilidad y la seguridad. En esos temas es los que se debería concentrar el alcalde mayor, justamente para que esos grandes proyectos se puedan sacar adelante, entre otros la descontaminación del río, el control de las emisiones tóxicas y por supuesto también el tema del ruido. Por eso creo que la visión de ciudades es repensarla, es hacerla participativa, hacerla constructiva y por supuesto yo creo que el fin debe ser mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Clara. Bueno, Bogotá es una ciudad altamente densa, sin embargo puede serlo más y necesitamos generar la calidad de servicios que puedan conectarla mejor y entre más cerca sea el espacio o las distancias de trabajo, residencia, actividades de entretenimiento o de otros compromisos académicos, la gente ganará tiempo en desplazamientos que podrá, al ser más cortos, intentarlo hacer en bicicleta o incluso a pie. Eso implicaría generar nuevos polos de desarrollo y estar recargado al oriente. No es gratuita la demanda de transporte desde la Caracas hasta la séptima, por algo allí está Transmilenio con la sobrecarga que tiene pasajeros en la Caracas y por allí viene el metro. Esto no se va a reversar ni siquiera en el mediano plazo, pero sí necesitamos incentivar construcciones en altura con espacio público cedido, proteger los cuerpos de agua, que como hemos visto el cambio climático llegó y necesitamos herramientas de adaptación y mitigación, necesitamos volver blandas muchas zonas endurecidas porque algo tan sencillo como el césped en árboles ayudan a canalizar escorrentías o amortiguar el paso del agua que cada vez cobra más
deterioro, tiene un impacto negativo en algunas inundaciones, casi siempre se van hacia el occidente, o lo vimos hace 2 años en la entrada a Bogotá, hacia Chía, por el sector de la Universidad de La Sabana. Entonces hay muchas medidas de diseño urbano que ayudan a hacer más amigable la ciudad y sobre todo a que tenga una calidad de vida que impacta en el corto plazo, desde los techos verdes hasta la cercanía con el transporte, y esto implica una tendencia y unos incentivos a los constructores para la construcción en Bogotá, en lo más aglomerado, en lugar de la extensión que genera largos trayectos de transporte, contaminación y congestión. Y ciudades dormitorio, que también reduce la calidad de vida, si bien allí el suelo puede ser un poco más barato, y tener calidad de vida los fines de semana implica 2 o 3 horas de transporte entre semana. Muchas gracias. Diana Milena pregunta, ¿los adultos mayores están en sus agendas de trabajo? ¿Qué harán para solucionar la problemática del servicio de salud? Angélica, comenzamos por ti. Gracias. Pues el rol de la Cámara por Bogotá y de ser representante de la ciudad, pues no permite que ejecuten y que tenga un programa para cada necesidad. Yo he trabajado por poblaciones discriminadas y este es un énfasis que debemos llevar, que se asegura ¿cómo? Con recursos. Porque una política pública tiene que tener recursos, indicadores, competencia, entes competentes y seguimiento. Y la voluntad política por la inclusión de todas las poblaciones discriminadas o vulnerables pasa por políticas que tiendan hacia la igualdad. La igualdad implica acceso a oportunidades, porque esas son realmente la que genera la diferencia. Hoy el exrector de la Nacional decía en su columna que el Estado no le puede garantizar a cada colombiano que va a ser profesional o a tener un doctorado, pero el Estado sí tiene la obligación, y es lo que debemos lograr los políticos en la toma de decisiones en estas instancias como el Congreso, haciéndole control al gobierno, que tenga políticas de acceso a esa igualdad, donde el adulto mayor, no solo en factores de cobertura en salud, en esa reforma a la salud que debemos lograr, manteniendo el enfoque como la salud como un derecho, más no como un negocio, el adulto mayor pasa por actividades o programas de recreación. En Bogotá hay unos bonos, muchos no sabemos, hay adultos mayores que sobreviven con un subsidio de 110.000 pesos bimensual, cuando carecen de un cuidador, cuando carecen de un hijo, y Bogotá tiene, digamos, mayores recursos asignados, de modo que el adulto mayor implica, al igual que otras poblaciones, unas políticas sociales que se puedan medir, porque no basta con asignarle recursos, hay que medir el impacto con indicadores, y eso se puede hacer vía control político, más que la ejecución, que no recae en el Congreso. Gracias, Angélica. Pero hay un tema que yo creo que sí podemos ayudar a la población de los adultos mayores desde la Cámara de Representantes. Mayores falencias que tienen posibilidad de acceder a la salud, porque incluso a veces ni tienen pensión. Estaba mirando unos estudios de probabilidad y expectativa de vida. Realmente la gente en promedio en Bogotá tiene una expectativa de vida entre 65 y 85 años. Y lo que nos sorprende es que gran parte de estas personas no tienen seguridad social. De manera que, si bien no está dado el porcentaje de manera exacta, yo creo que a través de la reforma a la salud, que es una asignatura pendiente de este gobierno, ahí en esa gran reforma, sin duda un capítulo fundamental va a ser de la atención a los adultos mayores, trátese de hombres como de mujeres, justamente para que tengan el acceso a la salud, que es la necesidad más básica que ellos necesitan, pero adicionalmente pensar en una ayuda asistencial, que eso también a través de control político se puede lograr que cada localidad pues haga un censo de cuáles son sus adultos mayores, de manera de darles la oportunidad de generar albergues o sitios para donde ellos puedan estar y no se sientan aislados, como actualmente les toca, sobre todo en zonas marginales como en Ciudad Bolívar y en Bosa y en Usme, ¿no? que es tal vez donde más duro les toca. Muchas gracias, Clara. Daniel, ¿los adultos mayores están en tu agenda de trabajo? Pues yo creo que los adultos mayores sufren también, como muchos otros bogotanos, por el tema de la inseguridad. Y yo creo, voy a dar una vuelta acá, pero yo creo que esto está relacionado con el narcotráfico, porque aquí desde la década de los 80, los 90, la policía le tocó volverse una fuerza militar para perseguir a personajes como Pablo Escobar o, digamos, grandes narcotraficantes, cuando la labor de la policía, según la Constitución, es pues, proteger a la sociedad civil, estar en contacto con las comunidades, etcétera. Entonces, por eso mi propuesta es
el fin de la guerra contra las drogas, la legalización completa, unilateral e inmediata de la droga, precisamente para que, por ejemplo, la policía pueda volver a su función, que es proteger a la población civil, y eso yo creo que le ayudaría a los adultos mayores. En cuanto a salud, yo creo que, digamos, un gran problema en cuanto al paciente es el costo de los medicamentos, y acá de nuevo, yo creo que acá el problema es del Estado. El Estado está donde no debe estar regulando excesivamente los precios de los medicamentos. Eso no funciona, entonces terminamos teniendo precios más altos. Entonces yo creería me gustaría formar un mercado más libre de medicamentos, precisamente para que haya más competencia y para que los precios bajen. Entonces yo diría de nuevo una solución de libre mercado. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, les recuerdo a todos que estamos en este chat en vivo con 3 candidatos a la Cámara por Bogotá: Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, Daniel Raisbeck, conservador, y Clara Rojas del Partido Liberal. Nos pueden seguir enviando sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @lasillavacía. Vote Bien pregunta: ¿qué proponen para contrarrestar el microtráfico? Comencemos esta vez por Clara. Pero realmente, digamos que no es una respuesta fácil. En Bogotá, la población, digamos que se bajaron esos niveles de secuestro, y lo que subió fue la extorsión, y dentro de ello la microextorsión, sobre todo en sitios como en el día a día, donde la gente tiene que pagar el menudeo, en las plazas públicas, en el transporte directo. Son unas cifras enormes, cada día como 1.000, quizá 2.000 personas mensuales, son las cifras de personas extorsionadas. Ahí son bandas criminales, desafortunadamente, y pues ahí lo que hay que dar es instrumentos a la policía para que lo pueda combatir, pero yo creo que esas políticas tienen que ir de la mano con una mayor conexión, como les comentaba al principio, con la Secretaría de Gobierno y las localidades en sus distintas áreas y los CAE, de manera de que no estén desarticulados, de que tengan los elementos que le permitan, en apoyo a la ciudadanía, que la gente se sienta tranquila de denunciar, y realmente que una vez denunciada, efectivamente los delincuentes vayan a la calle. Si me permite, me gustaría hablar sobre el tema del precio de los medicamentos, porque no estoy de acuerdo con una libertad total para el precio de los medicamentos. De hecho, el Partido Liberal propuso una ley que hoy es ley de la República, justamente para reducir los precios de los medicamentos, porque cuando hay libre mercado, pues lo que hemos visto es que las multinacionales abusan, y esos medicamentos genéricos pues son los que le tocarían a la gente que le toca acceder al CISBEN, y no podrían lograr medicamentos de tercera o cuarta generación como los están de moda, de manera que ahí sí es donde el Estado tiene que entrar, justamente a dar iguales posibilidades a todas las personas para acceder a los medicamentos. Y en esto pues quiero reivindicar la propuesta del Partido Liberal, que fue el primero y que tomó la iniciativa para esto, y hoy es ley de la República. Gracias, Clara. Angélica, su propuesta para contrarrestar el microtráfico. Bueno, microtráfico, atacarlo implica inteligencia, y la inteligencia es coordinación de la fiscalía, con la policía, con el diagnóstico adecuado en los territorios. Hay unas bandas especializadas en generar consumo en los menores. Es clave una política antidrogas que aborde el tema como salud pública, y también reconociendo los hábitos o la decisión individual del consumo, por lo que tiene que hacerse énfasis fuerte en prevención, pero en atacar a las bandas delincuenciales que hacen el microtráfico de una forma similar, en cierta medida, al robo de celulares. Yo propongo obligar a los operadores de telefonía celular en nuestro país a entregarnos a los usuarios una clave que nos permite bloquear remotamente, casi que con un daño definitivo de nuestro propio teléfono ante un robo. Después de un robo, si me roban a las 12, a las 3 de la tarde, con el mal genio que da haber sido víctima de un robo, dañar desde internet mi propio celular, porque carecería de precio este aparato que me acaban de robar y que está generando no solo un daño, 7 vidas cobró el año pasado, 1.155.000 robados, y que genera un mercado de reposición obligada entre los operadores de 350.000 millones de pesos aproximadamente, cuando la tecnología ya está disponible. En California, por ejemplo, se discute en este momento una ley que obligaría a que a partir del 1 de enero del próximo año no se pueda vender un celular que no le dé esta garantía, este dispositivo, mecanismo a los usuarios. Esto, traído al microtráfico, le impone a las autoridades atacar al mercado criminal intermedio, que es un grupo de alta
capacidad de daño porque atienden un mercado de contrabando de aproximadamente 1 millón de teléfonos. Del 1.155.000, el 40% sale del país, 400.000 celulares, especialmente hacia Venezuela y Argentina, que tiene unas políticas restrictivas que incentiva el contrabando de estos bienes robados. Esto debe atacarse con inteligencia. Todos sabemos los celulares robados están en la Caracas con 13. ¿Por qué no llega allí la actuación de la Fiscalía para desmantelar estos grupos? Igual sucede con las bandas de microtráfico. Muchísimas gracias, Angélica. Daniel. Yo voy a responder la pregunta del microtráfico. Yo le entiendo como tráfico de drogas. Mi propuesta es legalizar la droga, y no solamente la marihuana, la cocaína, que es el principal problema en Colombia, de manera unilateral, en Colombia, completa e inmediata. Nos ahorraríamos, según estudios de la Universidad de Princeton, 7.000 millones de dólares al año que nos estamos gastando únicamente en la guerra contra las drogas. Colombia ha tenido un presupuesto militar mayor al de Gran Bretaña, aunque nosotros no tenemos tropas en Afganistán, ni en Irak, ni en Libia. Entonces, mi propuesta es empezar por ahí. Habría miles de homicidios menos al año. Entonces, yo creo que, primero que todo, en cuestión de seguridad física, pues nos ahorraríamos muchas víctimas, y en cuestión de términos económicos, podríamos invertir ese dinero que estamos desperdiciando, botando a la caneca, persiguiendo la producción y la comercialización y el consumo de drogas, y lo podríamos enfocar en prevención, en educación, en rehabilitación. Entonces, mi solución sería por ese lado. Y yo creo que nosotros tenemos que ser un país líder en el mundo. No podemos esperar a que Estados Unidos o Europa legalicen, como pretende el presidente Santos cuando va a Estados Unidos y habla de la, digamos, de la autoridad moral que tiene Colombia para hablar en un escenario internacional. Sí lo tiene, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una ofensiva diplomática en América Latina y en Europa, sobre todo, en países de la anglosfera como Australia y Canadá y Estados Unidos. Trabajar con grupos dentro de esos países que están a favor de la legalización, que son muchos, y legalizar. Lo ideal sería legalizar en bloque, y como digo, tratar de trabajar, invertir esos fondos en prevención y en rehabilitación. Gracias, Daniel. Y ya que tú tocas el tema de la despenalización de las drogas, quería preguntarles por esa y por otras libertades individuales, como el tema del aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia. ¿Cuáles son las posiciones de ustedes frente a esos 4 temas, Angélica? Bueno, soy promotora de la igualdad, No el matrimonio igualitario, sino igualdad plena y absoluta de derechos de las personas homosexuales. El aborto, no solo soy partidaria de que se cumpla el IVE en la interrupción voluntaria en las 3 causales que la Corte Constitucional aprobó hace 7 años y que hoy están siendo de muy difícil acceso. Hay barreras institucionales desde la Procuraduría abusando de su poder, amedrentando médicos, promoviendo un absurdo como la objeción de conciencia institucional, como si un edificio tuviese conciencia, pretendió eliminar, que no se aplicaran las resoluciones del Ministerio de Salud, de modo que la sentencia sobre aborto en 3 casos lo que necesita es ser aplicada, porque tiene bajos índices y mientras tanto hay 350.000 abortos clandestinos en nuestro país que cobran la vida del 11% de las mujeres. Sobre despenalización del consumo de droga, soy partidaria de la regulación absoluta, que se afronte como temas de salud pública y con el derecho de las personas a decidir si las usan o no. Gracias. Eutanasia, 17 años hace que la Corte Constitucional la permitió en nuestro país y el Congreso ha sido incapaz de reglamentarla. Este es un tema sensible que se debe reglamentar para las personas que en nuestro país se vean en la necesidad de considerarla y de aplicarla. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Clara. Entonces, yo empiezo por la última. Digamos que lo de la eutanasia efectivamente le corresponde al Congreso reglamentarla. Yo creo que eso es un tema que nos va a tocar en la próxima legislatura, de manera que ahí tendremos posibilidad de la opción a las personas que la consideren viable, pues reglamentarla debidamente para que esto sea posible. En cuanto al aborto, pues yo tradicionalmente he estado de acuerdo con el tema de mantenerlo en el sentido de las causales que permite la Corte, pero me preocupa mucho que una mujer que desea abortar por X o Y razón no la atiendan en ninguna clínica y que efectivamente estén abocadas a que mueren allá en un quirófano de 3ª a 4ª. De manera que esto no lo podemos permitir, y lo que hay que es promover orientación a las mujeres desde jóvenes
para que haya una mayor responsabilidad en el tema sexual y que no sea solo a nivel de familia, sino también del colegio y de la sociedad, y donde ese sea un tema como por encima de la mesa. Sobre el tema de las parejas igualitarias, pues el Partido Liberal siempre los ha apoyado. No es verdad, Clara. ¿No? No es para nada cierto. Bueno, yo lo que entiendo es que sí. De hecho, hay candidatas, fíjate, al Senado en que manifiestan la igualdad de derechos. Yo me acuerdo que el año... La mitad de la bancada votó en contra. Si me permites, yo lo que entiendo, y es una posición unificada, es que sí lo aceptamos. Yo personalmente, si se trata de eso, lo acepto, lo respeto. Hay condiciones que no comparto, pero igual lo respeto como una actividad. Me preocupa ese tema de los niños, la opción de los niños, el tema de los niños me preocupa, me parece que hay que darle un mayor debate, que en el caso de los niños ellos sí tienen un tema de identidad que es muy fuerte, que se puede prestar a manoteo en los colegios, que ahí lo que se requiere es un mayor acompañamiento tanto a las parejas como a los niños, porque en últimas pues, nos debe preocupar el tema de los niños enormemente. Respetando por supuesto los derechos y las situaciones, pero haciendo un llamado de atención sobre el tema de los niños. Y el último que me falta es, ¿me recuerdas? Lo de las drogas. Yo también creo que es importante la legalización justamente para evitar esta cosa de doble sentido de que, y también creo que se debe manejar el tema desde el punto de vista de la salud pública, pero también me preocupa el tema de legalizarlo de manera autónoma, porque nosotros no podemos ser un país apátrida. Yo entiendo perfectamente la posición del presidente, porque igual es que eso nos lleva a consecuencias en el orden económico y en el orden político a nivel internacional, de manera que yo creo que lo que hay que hacer es toda una política hacia el exterior de convencer a los países, sobre todo europeos, de que el consumo es nocivo tanto para ellos como para nosotros. Y ir ambientando la necesidad de que esta legalización sea conjunta y que efectivamente pues ya no tengamos esta doble moral que realmente quien ha puesto los muertos en Colombia. Llevamos más de 50 años de conflicto. Muchas gracias, Clara. Yanni, puedes contestar la pregunta y luego Angélica quiere hacer una intervención. Sí, en cuanto a las drogas, es decir, el mercado claramente existe. Nosotros podemos ir a Europa, podemos ir a Australia, podemos ir a donde sea, decir que el consumo es nocivo, pero el mercado existe. Mi punto simplemente es que la ley no puede ignorar el mercado. Y de la misma manera nosotros no podemos esperar a que legalicen en otros países. Tenemos que ser un país líder, no podemos ser un país pasivo. Yo por eso apoyo o propongo la legalización unilateral. El aspecto diplomático es muy importante, pero por eso creo que tenemos que tener una cancillería, un servicio diplomático, una gran estrategia a nivel internacional seria. Entonces los diplomáticos y los embajadores no pueden seguir siendo los amigotes del presidente de turno, porque eso no es una diplomacia seria. Entonces, primero que todo eso. En cuanto al matrimonio, el matrimonio es una institución que existe desde antes del Estado, mucho antes. Los Estados empiezan a regular lo que es el matrimonio en el siglo XIX. Yo creo que eso está mal. Yo creo que el Estado no tiene por qué definir lo que es un matrimonio. Así que yo creo que una unión entre personas del mismo sexo, ellos pueden llamarlo lo que ellos quieran. Entonces yo no creo que el Estado pueda venir a decir un matrimonio es esto y esto no. No, creo que tal vez el Estado puede regular contratos entre personas en términos de propiedad, en términos de herencia, etc. En cuanto a adopción, yo la semana pasada conté esto, que yo tengo una amiga en Estados Unidos muy exitosa, contadora, que me dice que ella estaba creciendo y la mamá terminó en la prostitución y el papá terminó en la cárcel, y ella hubiera preferido 1000 veces tener 2 papás o 2 mamás que le hubieran querido y que le hubieran dado un hogar al hogar, entre comillas, que tuvo. Entonces yo sí apoyo la adopción de parejas, por parte de parejas del mismo sexo, siempre y cuando haya unos requisitos básicos que se puedan verificar. Y el último, eutanasia. Bueno, yo admiro mucho en el Imperio Romano, en la época del emperador Nerón, había un grupo opositor que se llamaban los estoicos mártires, como que seguidores de la filosofía estoica, y ellos cuando veían que su vida estaba en peligro o inclusive había condenas en su contra, ellos se tomaban su propia vida. Entonces creo que en últimas tomar la propia vida, sobre todo en contra de regímenes opresivos, es la última expresión de la libertad. Entonces yo apoyo la eutanasia, con tal de que sea decisión, digamos, consciente hasta donde sea posible. Y también muchísimas gracias. Angélica, ¿ibas a comentar algo? Vale, ¿el micrófono? Sí. No, un simple comentario, Clara, respetando tu opinión sobre la adopción.
el matoneo, la preocupación por el matoneo a los niños hijos de homosexuales en Colombia no se soluciona impidiéndoles ser adoptados por homosexuales. Los homosexuales en Colombia ya somos padres biológicos de crianza. Muchos cuidan y crían a los niños que por muchas razones sus padres no lo hacen, como tíos, como otros familiares. Y el Partido Liberal no ha estado con la igualdad. El Partido Liberal, escasamente la mitad de su bancada votó a favor del contrato civil de matrimonio, Daniel, porque en Colombia existe contrato de arrendamiento, contrato laboral, contrato de compraventa, contrato civil de matrimonio. El Partido Liberal hizo, por el contrario, unos ataques lamentables hace apenas pocos meses, de modo que el Partido Liberal no está comprometido con la igualdad y votó y lideró la reelección del procurador después de un periodo en que este ya exhibió la persecución hacia las mujeres y hacia poblaciones como la LGBT. Muchas gracias. Ya nos quedan muy pocos minutos en este chat, ya a las 4 de la tarde, así que esta es la última pregunta. Quiero saber cuál es el proyecto por el que quisieran ser recordados si llegan a la Cámara de Representantes. Daniel, por favor. La legalización de la droga completa, unilateral e inmediata. O sea acá en Colombia, tal vez buscando aliados en otros países como México, tal vez una legalización también en bloque, pero si no es el caso, unilateralmente. O sea que vas a buscar consenso para presentar. Yo voy a buscar eso y sobre todo estoy buscando un debate serio entre la opinión pública, que miremos en verdad cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de la legalización, y yo estoy convencido de que si hay un análisis serio, podríamos convencer a la mayoría de los colombianos que nos va mejor legalizando. Muchísimas gracias, Clara. Pues a mí me gustaría ser recordada por el hecho de que realmente la mujer evoluciona en Colombia, que se le trata de una manera respetuosa, de que no va a ser más maltratada, de que va a poder participar en la vida profesional con igual elementos de salario en las mismas condiciones de hombre. Y por eso digamos que el Plan Bandera es proponer un ministerio para la mujer, para que tenga incluso el derecho a nacer, el derecho a un hogar digno, el derecho a poder ir a estudiar, a trabajar y que sea respetada durante todo el tiempo. Y durante esas épocas en que no hay trabajo, pues acceder a fondos para, en un fondo de estabilización, de manera que cuando es madre cabeza de hogar pueda que su familia no se vea entorpecida ni obstaculizada incluso por llevar la comida del mercado y los servicios públicos y ese tipo de cosas, y darle el apoyo que merece, porque realmente somos más de 18 millones de mujeres en Colombia, madres cabezas de hogar, de manera que yo creo que la mujer sigue siendo un sector vulnerable a pesar de ser más del 60% de la población. Gracias, Angélica. Bueno, la calidad de la política tiene a nuestra sociedad entusados desde los santistas, los uribistas que votaron por Santos, hasta los que fuimos Ola Verde. La desesperanza y la incredulidad hacia la política me motiva a hacer mejoramientos, a correctivos, y por eso promuevo un kit de 3 elementos para redignificar la política. 1, ponerle límite a la reelección en corporaciones públicas, no más ediles. En Bogotá existen las juntas administradoras locales desde la Constitución y ya hay 5 ediles que están desde entonces, desde el 93, en estos cargos. Eso se vuelve un beneficio personal y no un trabajo de representación ni de trabajo social, y eso pasa en el Consejo. Hay un concejal de 35 años, un senador de 45 años en el cargo. Límite a la reelección a máximo 2 periodos, silla vacía para los corruptos. El castigo más drástico no solo es que el corrupto pague y afronte el proceso penal, sino que el partido se responsabilice y tenga una sanción social y una sanción real, y es que pierda poder, que pierda el micrófono y pierda la curul. Hoy en el Consejo, hay 4 concejales en la picota o en la casa por cárcel y rotándose, y simplemente otra persona lo reemplaza. La sanción más drástica es que quede vacante. En nuestro país el Congreso adoptó la silla vacía solamente por narcotráfico, delitos de lesa humanidad y delitos electorales. Yo sí quiero ver a cuál Roy Barreras le van a quitar la curul por violar los topes, por ejemplo. Pero hace falta nada más y nada menos que la silla vacía por robar al Estado, por atentar contra el patrimonio público. Y por último, por la reforma a los órganos de control. Son vitales los órganos de control, son nuestros ojos, los ojos ciudadanos, los que vigilan los recursos públicos, y merecemos que sean técnicos, rigurosos, que actúen a tiempo, con lo drásticos que tengan que ser, pero que no sean ni para favorecer ni para perseguir. Esos 3 elementos, por redignificar la política, me harían muy feliz contribuir en el debate público a ellos y a que se pueda
deliberar y ojalá adoptar en este proceso, en el próximo Congreso, que abre una oportunidad con el proceso de paz, que ojalá avance y continúe efectivamente. Dignificar la política, impulsar política para mujeres, legalización de las drogas. Muchísimas gracias a los 3 candidatos a la Cámara por Bogotá por compartir estas y otras propuestas. Daniel Reisbeck, conservador, Angélica Lozano del Partido Alianza Verde y Clara Rojas, liberal. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias también. Muchas gracias.